Licenciado. Profesor, por favor. Ah, profesor, perdón. ¿Pero es licenciado en física o no? No, profesor. Ah, bien. Profesor, disculpe. Profesor, ¿cuáles fueron los puntos más importantes del documento del segundo congreso del partido, del cuarto congreso del partido, perdón, en cuanto a las estrategias de la revolución? Bueno, nosotros en el cuarto congreso nos guiábamos por una doctrina popular, revolucionaria, opuesta a la doctrina oficial existente en la Argentina y en todos los países capitalistas. Yo sé usted a dónde quiere llevar todas estas preguntas y se lo voy a contestar ahora para que de una vez dejemos en clara esta cuestión. Usted es abogado de acusados de crímenes de lesa humanidad que integraron las Fuerzas Armadas Argentinas. Defensora del sistema capitalista argentino y mundial. Para la doctrina militar de sus defendidos, para la doctrina militar vigente en el sistema capitalista, en la Argentina de aquellos años no hubo ninguna guerra. Nosotros hablamos de la lucha popular, pero usted no puede comprender porque usted utiliza las categorías a las que me acabo de referir, y de acuerdo a las categorías que me acabo de referir, dentro de la doctrina militar del Ejército Argentino, de las Fuerzas Armadas Argentinas, en ningún momento se puede hablar de guerra porque incluso ni siquiera tuvieron el atrevimiento de declarar la beligerancia del oponente. No, tiene razón, yo no puedo... La misma doctrina militar de los que usted defiende, niegan esa categoría donde todas las preguntas que me están haciendo quieren llevar a eso y bueno, le he contestado ampliamente. No, profesor, tiene razón usted, yo no puedo y no me corresponde en este momento hacer ninguna valoración y tampoco la tengo formada. Pero yo no quiero ir a la guerra, a lo que quiero ir era a los términos que surgen de su libro, del cual es autor, donde usted habla de la palabra guerra. Yo no quiero ir para ahí, tampoco de la beligerancia o no. Yo estoy hablando, y le dije al principio, y sin ninguna intención de colocarle a usted en ninguna posición más que el de testigo de concepto, que tuvo el intenso trabajo de escribir un libro, para que me aclare algunos puntos que ciertamente no comprendo, de un libro que ofreció la Fiscalía, quien originalmente lo citó como testigo. Entonces, para que usted se quede tranquilo y sea claro también, así como usted me aclaró, le agradezco, le aclaro yo cuál es el contexto. Yo no lo quiero llevar a ningún lado más que el que usted me aclare algunas cuestiones de su libro. Por eso le pregunto esto, de los puntos más importantes del documento del cuarto congreso del partido. Que según Bueno, pero usted mismo dice... que según la página 117, y dele un momento a los fiscales para que la ubiquen, sostiene que, le cito textualmente, señor presidente, permiso, que el capítulo cuarto del documento del cuarto congreso sostiene como se resumía en esta característica de la siguiente manera: la revolución argentina es socialista y antiimperialista, es decir, permanente. La revolución argentina es táctica en relación a la estrategia de la revolución continental. Tercero, la revolución es obrera, pero tiene una estrategia propia consistente en que la clase obrera y el pueblo deberán librar una guerra prolongada para derrotar a la burguesía y al imperialismo e instaurar un gobierno revolucionario, obrero y popular. Después tiene hasta un punto 7, de todas formas, para no extendernos, estos son los puntos que a mí me interesaba conocer. Usted me dio una explicación llevándome un concepto que no me refería yo, pero estos eran los puntos que usted considera que estos son los puntos más importantes, los que volcó en el libro, los puntos más importantes del documento.
Mire, yo obviamente si lo puse porque sí, porque considero que eran importantes, pero lo fundamental es que acá estamos en un tribunal de la democracia capitalista. Los acusados son miembros de una institución del sistema capitalista. Y este es un libro de los pueblos trabajadores, de los obreros argentinos que están luchando en contra del capitalismo. Entonces no es antojadizo hacer esta precisión que le acabo de hacer. En los términos del tribunal, en los términos del ejército, en los términos de la doctrina militar que defienden usted, los integrantes de la Fuerza Armada, incluso del mismo tribunal, no es una acusación, sino esto es una cuestión ideológica, política de la realidad. De acuerdo a la doctrina vigente, en la Argentina de aquellos años no hubo ninguna guerra, entonces es ocioso tratar de hurgar en una concepción de lucha popular impulsada por las injusticias del sistema capitalista. El sistema capitalista argentino dio el golpe del 55, dio el golpe del 66, dio una serie de golpes militares, incluso en Tucumán hablamos ya de la lucha de los obreros azucareros. Los gobiernos dictatoriales arrinconaron a un pueblo que era explotado, perseguido, sojuzgado y encima arrinconado, y ese pueblo empezó a resistir. Nosotros le podemos haber puesto el nombre que creíamos conveniente en ese momento, pero acá vuelvo a repetir, estamos juzgando a los acusados de acuerdo a la doctrina vigente en las leyes del capitalismo. Entonces no podemos salirnos de ese contexto para los fines de este juicio. Desde el punto de vista de los fines de este juicio, no hubo ninguna guerra en la Argentina. Desde el punto de vista de la doctrina militar capitalista burguesa, lo que hubo fue un genocidio de un pueblo que luchaba por resistir a la opresión, que luchaba por resistir a la explotación, que resistía a los crímenes masivos que se cometieron contra él. Bien, profesor, una última cuestión antes de que... Espéreme que voy a seguir. Siga. Agresión que no ha cesado. Todos sabemos que se han recuperado 122, 123 hijos nuestros, de nuestras familias, desaparecidos. Estimamos en un número de 500 desaparecidos. La permanencia de más de 300 niños, hoy adultos, desaparecidos, es una prolongación de ese genocidio y de esa agresión al pueblo argentino. La existencia de decenas de miles de desaparecidos marca la continuidad de la agresión iniciada en aquellos años hasta la actualidad. El mismo Mario Roberto Santucho está desaparecido. Benito Urtiaga está desaparecido. Domingo Mena está desaparecido. Toda la dirección, el 89% de los 9 principales cuadros están desaparecidos. El 80% de los comités centrales del PRT están desaparecidos o muertos. Más del 60% de la militancia de este glorioso partido está muerta o desaparecida. Hemos escuchado decir que es necesario la justicia completa, justicia que no quisieron en los años que tuvieron la suma del poder público, militar, político y judicial. Ustedes, los acusados, no querían juzgarnos, querían eliminarnos, querían exterminarnos, porque esa es la doctrina militar del capitalismo. El concepto de aniquilamiento que ustedes manejan es el exterminio físico, y no ociosamente comencé con la guerra del Paraguay y la guerra contra los pueblos originarios, porque en ambos casos
utilizaron una táctica de guerra que era el exterminio, y esta vez volvieron a utilizar esa concepción del exterminio de los luchadores, de los trabajadores del pueblo argentino. Entonces, para ser terminante con esto, acá, desde el punto de vista del tribunal, desde el punto de vista de la legislación vigente en la Argentina, no hubo guerra, hubo genocidio. Le voy a hacer una pregunta a propósito de que habla del tribunal, digamos, y que refiere con la expresión genocidio. ¿Usted conoce que en la tipificación internacional del delito de genocidio no se incorporaron los crímenes por razones políticas por la oposición de la Unión Soviética? Bueno, a mí... ¿Conoce o no conoce? No conozco. Muy bien. La defensa. Gracias, señor presidente. Señor profesor De Santi, coincidimos en algo. Coincidimos en que esto, lo que usted sostiene en relación a la forma en que hay que analizar los hechos, que afortunadamente en el Estado constitucional de derecho en el que vivimos actualmente, con tribunales de la Constitución, con un Estado constitucional de derecho, afortunadamente podemos llevar adelante. Así que en eso disiento con usted, disiento en que actualmente me permito disentir porque me permito proteger la vigencia de la Constitución, diciendo que actualmente estamos con un Estado constitucional de derecho que puede ser capitalista o no, pero que gracias a Dios nos sostiene una democracia. Ahora, señor De Santi, en relación a lo que usted dijo, de la forma de la lucha, le voy a pedir autorización al tribunal para leer un pequeño párrafo del libro. Página 117 del libro. Usted dice textualmente: los jóvenes que se incorporaron al PRT y a otras fuerzas revolucionarias tenían en claro que los combates no serán meras luchas callejeras de piedras contra gases lacrimógenos ni huelgas generales pacíficas, ni será la lucha de un pueblo enfurecido que destruye en 2 o 3 días el andamiaje represivo de las oligarquías gobernantes. Será una lucha larga, cruenta, donde su frente estará en los refugios guerrilleros, en las ciudades, en las casas de los combatientes. Yo le quería preguntar esto, porque usted lo cita así, los jóvenes que se incorporan al PRT tenían en claro esto. ¿A qué se refiere cuando habla de su frente estará en los refugios guerrilleros, en las ciudades y en las casas de los combatientes? Bueno, esta cita es de un texto del comandante Ernesto Che Guevara. Así es. Muy conocido por todos nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, nos venían a buscar, armados, decenas de militares, decenas de policías, decenas de gendarmes contra un joven desarmado, una niña de 15 años, un joven de 25, que a lo sumo tenía como defensa saltar el tapial y retirarse por los techos. A eso nos estamos refiriendo. Los refugios nuestros eran las casas del pueblo, nuestras casas y las casas del pueblo. No sé qué más quiere que le diga. Nosotros no teníamos cuarteles, no teníamos plazas de armas. Nosotros teníamos las plazas de las ciudades, donde hacíamos las manifestaciones. Y le pregunto esto si... Perdón, no, siga, si no terminó. Bueno, plaza de armas tenían ellos. Nosotros teníamos las plazas públicas donde va el pueblo a expresarse, y ahí nos expresábamos nosotros. Y sí... Usted cuando me habla de plazas públicas, disculpe, me dice... En esta contienda desigual, algunos pocos de nosotros empuñamos armas. No 6.000 como se dice ahí. Pero ahí se dice su libro, no, señor. 6.000 como se dice. No. Es una tergiversación que han hecho ustedes, que ni siquiera encuentran la página
donde dice... Yo la leí textualmente y la puedo volver a leer, pero bueno, no importa. Ya aclaró el concepto, Sí. ya lo aclaró él, porque no aludía a combatiente con el número de 6.000. Bueno, en ningún momento este libro habla de 6.000 combatientes. ¿Querés que lo En vuelva ningún a leer? momento. Yo doy el número de 5.934 personas, hombres y mujeres, organizados, que diferencia muy bien de combatientes. Dice 6.000 personas en armas, textualmente, no combatientes. ¿A dónde dicen armas? No dicen armas. No dicen armas. Mire, le voy a... Lo estoy leyendo textualmente, señor. Pero bueno, dígame dónde. En Porque la usted dice, página... pero no dice dónde. Sí, es que ya lo leía esto, pero Bueno, es la página exactamente 80 del libro, señor. Creo que ¿cuál es el sentido que él le dio? ¿Está bien? Perfecto. Pero no es que, mire, me salgo de la vaina por no decirle algunas cosas, pero no le voy a decir porque estoy en un tribunal. Eso es un absoluta falsedad. No teníamos 6.000 combatientes, porque combatir arma implica que tienen instrucción militar, que tienen un arma de guerra. Y no había ni remotamente, por eso le digo, algunos de nosotros estuvimos armados. Yo circunstancialmente, muy circunstancialmente, anduve alguna vez con algún revólver. Profesor, Entonces no podemos hablar. Bien, en ¿Por relación... qué? Y porque nos perseguían, porque nos mataban. ¿Qué quiere que nos regalemos? Bien, dos cuestiones, Que nos profesor. entreguemos cuerpos, como decía mi mamá, a la masacre del que estaban perpetrando desde muchas décadas atrás. ¿Eso es lo que pretende la defensora? No, nosotros no pretendemos nada. Nosotros somos defensores oficiales que estamos trabajando en base a una prueba que ofreció la Fiscalía. Profesor, aquí declaró un testigo que dijo que estuvo en el monte recibiendo adiestramiento en ejercicio físico y manejo de armas con el ERP en el monte tucumano. Le quería comentar eso. En definitiva, a partir de lo que usted sostiene, la lucha del PRT era contra el capitalismo en general. Bien, la misma que sostenía la Unión Soviética y que sostenía Cuba. Bueno, de Cuba nos hacemos cargo, de la Unión Soviética no tanto. Bien. Sí nos hacemos cargo de la revolución dirigida por Lenin y Trotsky en 1917. Pero bueno, no creo que tenga mucho que ver eso con esto ahora. No nos hacemos cargo de la desviación estalinista, muy criticada por Ernesto Che Guevara. Yo he estudiado, tengo un libro sobre el Che Guevara donde desarrollo la política, la economía en Cuba, donde el Che Guevara confronta con la Unión Soviética. Nosotros somos tributarios del pensamiento de Che Guevara, no de la Unión Soviética de Stalin y posterior. Señor profesor, le voy a hacer una pregunta y me permito citar nuevamente su libro en la página 160, en el que dice textualmente, está hablando del PRT, se podía ingresar al partido desde cualquiera de los frentes y o actividades, en particular desde las tareas políticas de masas y reivindicativas. Pero el militante, una vez incorporado al partido, tenía que prepararse militarmente y combatir. Le pido que me explique cuál era la preparación militar de la que habla el libro. Mire, yo hice el servicio militar en 1969 en San Martín de los Andes y ahí aprendí algo. Acá la mayoría de nosotros en aquellos años, los hombres, pues no las mujeres, teníamos una instrucción militar en el ejército y yo le puedo asegurar que a lo que usted hace referencia estaba muy lejos de la preparación mínima que tenía el soldado del ejército argentino. Tiro en seco, ¿sabe lo que es el tiro en seco? Tiro en seco que con un lápiz, una pantalla, un puntito, bueno, era muy primaria, pero de todas maneras nosotros aspirábamos a tener, pero no tuvimos. Entonces por eso le digo que desde el punto de vista de vuestra doctrina, no hubo una guerra, más allá de nuestra voluntad,
no hubo una guerra. Entonces acá lo que hay que juzgar son los hechos, no las intenciones, lo que uno piensa. Porque si vamos a juzgar a cada una, yo no sé, no soy jurista, pero nadie está preso por lo que piensa, sino por lo que hace. Señor, Ya le he explicado lo que hacía, cuál era la instrucción del soldado del ejército argentino. le quiero aclarar que acá no estamos cuestionando ni su accionar ni lo que usted vivió en esa época, simplemente que, como le digo, hemos tomado de referencia el libro que usted escribió y constantemente se hace referencia a la lucha armada, a la preparación de la lucha armada y con el objetivo de instaurar un gobierno revolucionario y popular. Por eso es que le hacemos las preguntas que le hacemos y no están dirigidas a legitimar o no una guerra, ni mucho menos, ¿sí? O sea, no es ese la proposición fáctica que queremos demostrar con esto en nuestro interrogatorio. Pero le ruego y le pido que me deje que le lea esto, porque me parece importante. Y después le hago la pregunta. En la página 84 del libro, el PRT empieza entonces a trabajar intensamente para preparar la lucha armada. La lucha armada se motoriza con plata, como muchas otras cosas. Entonces, una de las primeras acciones importantes que realiza el Proto-ERP es la toma de un banco en Escobar. ¿Para qué necesitaban esa plata en la lucha armada si usted me dice que prácticamente no empuñaban armas? No. Permanentemente estamos tergiversando. Yo no le dije que no empuñábamos armas, le dije que sí, pero se habló de 6.000, entonces yo estoy contextualizando ese número de 6.000 que no tiene nada que ver con la realidad. En ningún momento yo he negado, al contrario, le he dicho que yo mismo he portado alguna pistola 9 milímetros. Y fusil FAL porté cuando era soldado del ejército argentino, que ahí tuve la mayor preparación militar, cuando fui soldado del ejército argentino. Sí, se me fue lo que me estaba preguntando. ¿Qué era que me había preguntado? Exactamente. ¿Dónde estaba la plata, básicamente? Del banco. Y bueno, sí, para hacer... Mire, le voy a decir, en nuestra concepción, el 70%, el 60% de los fondos que recaudábamos de distintas vías se dedicaba a la propaganda. Ahí está el Combatiente, la Estrella Roja, millones de volantes mensuales, otras revistas, bueno, y toda la infraestructura asociada a esas publicaciones. Ese era el grueso, porque en la lucha popular lo fundamental era la organización y la conciencia popular. Nosotros nunca desarrollamos una lucha al margen del pueblo, siempre dentro del pueblo, porque éramos parte de ese pueblo. Les puedo recordar que yo soy criado en una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Cuando llegué a la 1966, iba a la universidad, estudiaba ingeniería, después física. Fui a una manifestación antes del golpe incluso, y fuimos reprimidos por la policía montada, y terminé participando en la manifestación porque me obligó la actitud represiva innecesaria a participar. Y un mes después se produjo el golpe del 66. Los mismos militares, los mismos políticos burgueses, los mismos dirigentes de este país empujaron a la juventud trabajadora, a la juventud estudiantil, a organizarse para luchar en contra de la dictadura. Esa es la base de la lucha del pueblo argentino. Las injusticias que sufríamos, la explotación, los bajos salarios, el hambre que hoy padecen millones de argentinos y que ya padecían en aquel momento, la persecución política, la tortura, porque la tortura, y ustedes que son de la provincia de Tucumán lo deben saber muy bien, la figura del desaparecido tiene en la República Argentina, tiene su origen en la provincia de Tucumán y otras provincias del noroeste argentino, con la figura del perro familiar.
que nosotros conocíamos por ser militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Si no saben quién era el perro familiar, era una figura mitológica creada por las mismas patronales, que aparecía a fin de año y se llevaba al mal obrero, al mal trabajador. ¿Y quién era el mal obrero, el mal trabajador? El que había protestado, el que había reclamado por sus derechos. Me extraña de una provincia como Tucumán tener que recordar estos crímenes terribles. Ahí decía, no sé, de genocidio en la Unión Soviética, pero crímenes de lesa humanidad que vienen cometiendo desde décadas y más de un siglo en nuestra patria. Profesor, ya que estamos hablando de los obreros del surco y de la industria azucarera en la Argentina, y hemos hablado del periodo de los 60, usted en su libro sostiene en la página 60, al pie de la página, que el PRT marcó con su impronta 15 años de la política azucarera. Sí. No es casual que esto se expresara varios años después en el surgimiento de la Compañía de Monte. ¿Por qué vincula estos 15 años donde el PRT tiene, según usted, una presencia en las políticas azucareras, que en definitiva, bueno, usted acaba de relatar cuál ha sido la realidad de los obreros del surco, y estuvo presente el PRT de 15 años, pero ¿por qué lo vincula con la creación, con el surgimiento de la Compañía de Monte y específicamente el origen de la Compañía de Monte? Entonces, son dos preguntas en una. ¿Por qué vincula los 15 años de la presencia del PRT en la política azucarera con la creación de la Compañía de Monte y el origen de la Compañía de Monte? Bueno, usted mismo lo explica. Lo que yo dije antes y lo que usted mismo en su pregunta está la respuesta. El avasallamiento de los trabajadores, el cierre de los ingenios, la explotación, la persecución, las desapariciones sistemáticas. Y la Compañía de Monte... Que el pueblo se deje matar pacíficamente. Muy bien, la Compañía de Monte entonces. Y le debería dar vergüenza a usted y a todos los argentinos tener un pueblo manso, que se deje explotar, que se deje avasallar, que se deje desaparecer, que se deje reprimir, que se deje explotar, que se deje manosear. Profesor, en relación a la compañía... Es un derecho de los pueblos. La rebelión es un derecho de los pueblos. No puede ningún tribunal, de ningún sistema social o político, estar en contra de la legítima rebelión popular. Bueno, yo... Esto sí, acá tenemos dos concepciones distintas. Ustedes están defendiendo a los que persiguieron a los rebeldes de este pueblo, que fueron millones. No, yo no estoy defendiendo una idea política. Y muchas otras movilizaciones. Profesor, yo no estoy... Y nosotros defendemos y somos parte de esa rebelión popular. Profesor, yo le preguntaba otra cosa, pero hago una digresión. Yo no defiendo una idea política, yo soy un defensor público que afortunadamente ha vivido siempre en un Estado constitucional y me considero un bendecido por eso. Así que estoy muy feliz de que estemos en un Estado constitucional, no defiendo ideologías, estoy cumpliendo un rol constitucional y convencional. Desde esa posición, y sin defender ideologías, lo que yo le pregunto es el origen de la Compañía de Monte. ¿Y qué quiere que más le diga? Usted no defiende... Mire, ya le contesté ampliamente, amplísimamente le contesté. Bueno, usted evalúe de usted lo que usted quiera, pero está defendiendo a los represores, a los genocidas, a los que masacraron, a los que torturaron, a los violadores, a los que torturaron bebé. Usted sabe que torturaron bebé. O sea que acá no estamos hablando de Carmelita descalza o ángeles que se desprendieron de alguna cúpula de alguna iglesia. Acá estamos hablando de genocidas, torturadores, violadores, los que han cometido los peores crímenes.
Sí, de la misma manera, Permítame. pero déjeme que le diga algo porque... No, que estoy contestando. Señor presidente, permítame. Sí. Usted está defendiendo a esa gente. Entonces, sí, por momentos en mi respuesta incorpora a usted junto con ellos, es porque usted está defendiendo a esta gente que ha cometido todos estos crímenes. De la misma manera, profesor, y con esto termino yo con las preguntas, que defendería a cualquier persona en el caso de que se declarara en delito de lesa humanidad los cometidos por organizaciones, también defendería a las que pusieron porque es mi eso no es una pregunta. Pero la verdad es que se ha planteado completa la idea. Gracias, presidente. Realmente creo que ha sido exhaustivo la exposición ya. Quería decirle, profesor, que efectivamente desde este Estado constitucional de derecho y de mi rol, de nuestro rol de defensores públicos oficiales federales, defenderíamos también, como lo hacemos, defendemos a excluidos sociales y defenderíamos a las personas a las cuales se le imputen delitos cometidos por organizaciones armadas, que pusieron bombas, que mataron niños, también los defenderíamos, porque es el derecho constitucional y convencional que tienen todos los seres humanos a partir del bloque de constitucionalidad. Muchas gracias, profesor. Doctora. Le voy a objetar el Doctores. Le voy a objetar el plural. Gracias. La doctora Julia Vitar, en representación del Ministerio Público Fiscal, le va a hacer preguntas. Gracias. Buenos días, señor De Santis. Buenos días, doctora. Primero quería pedirle que le cuente al tribunal cómo se gesta el libro, si usted es el único autor, si hay varios autores, quiénes son los autores de los distintos artículos. Sí, el libro, bueno, por un lado, yo fui militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, así que conozco de primera... Que hable un poquito más cerca, sí, un poquito más del micrófono. Gran parte de la historia, y en el año 2003 comenzamos con la cátedra Che Guevara en la Facultad de Humanidades de La Plata, muy bien acogida por el rectorado de aquel momento de la universidad, nos hicieron algunos presentes cuando iniciamos las clases, y bueno, y en el año 2007, dentro de los cursos que dábamos, comenzamos a dar la historia del PRT. En esos cursos, esas clases, muchas las di yo, otras asistieron otros compañeros militantes del partido, como el caso de Juan Carlos Cacho Ledesma tucumano, Luis Ortolani, del cual han citado varias cosas ustedes hoy acá, mejor dicho, los defensores, el compañero que acaba de fallecer también, Pedregosa, bueno, y otros, Pedro Cáceres Camarero, y algunos, el colorado Jorge Marcos, por la fuga de la cárcel de Rawson. Es decir que yo hice el programa, el plan de estudio, conté con la colaboración de los compañeros, y este libro tiene 28 capítulos y 5 anexos. En 4 o 5 en hechos puntuales, como por ejemplo en la industria azucarera, los primeros congresos, los fusilamientos de Trelew y la fuga de Rawson, el de Botazo y la lucha en Tucumán de la Compañía de Monte, en esos 5 casos invitamos a participar compañeros que fueron protagonistas de estos hechos y los incorporamos como capítulos del libro. Bien, o sea que muchas de las cosas que están en el libro en realidad no las escribió usted, sino que forman parte de la pluma o del pensamiento de otros, ¿es así? Sí, digamos, el 80% surgen de mi pluma, de mi pensamiento, de la historia del PRT. Y también han participado varios compañeros, algunos de los cuales nombré, me puedo olvidar de algunos, pero sí, han complementado en hechos decisivos de nuestra historia. Bien. Usted recién cuando el defensor le hacía preguntas, habló de una cifra de personas que integraron el PRT, 5.934 personas. ¿Entendí bien?
Sí, correcto. ¿Usted hizo un relevamiento de la cantidad de integrantes que tuvo el partido desde sus inicios? ¿De dónde surge esta cifra? Sí, bueno, tenemos más o menos preciso desde el cuarto congreso, incluso antes, en el año 68, de acuerdo a los datos que dieron Luis Ortolani y Enrique Gorrearán, calculamos que en el año 1970, bueno, yo estudié física, entonces uno da un número y pone más y menos, un número que está alrededor de 200 con un más menos 50, o sea, en 1970 el partido tenía entre 150 y 250 militantes. No es muy preciso, pero da bastante orientación del número. No había 5.000 ni 20, había entre 150 y 250. Cuando empieza a crecer aceleradamente el partido es cuando asume la presidencia Juan Domingo Perón. Y llegamos a tener organizados ese número, de los cuales 2.200 eran simpatizantes organizados, o sea que no eran ni combatientes ni militantes. Había, para simplificar, llamémosle militantes al resto, unos 3.750. De esos 3.750 hemos relevado con nombre, apellido y foto y fecha de desaparición o muerte a casi 2.400, 2.500 miembros de nuestra organización. Más del 60%, el 65% muertos y desaparecidos. De los 9 principales dirigentes, 8 muertos y desaparecidos, solamente Gorrearán, que después falleció hace algunos años. De la dirección colectiva, del Comité Central y otros organismos de dirección, unos 80 compañeras y compañeros, hay 80% de muertos y desaparecidos. Es decir, que esta organización fue exterminada, aniquilada por la represión. Cuando se habla de justicia completa, ¿qué justicia completa tuvieron estos 2.400 muertos y desaparecidos del PRT, que no tuvieron un juicio, sino que fueron asesinados y desaparecidos? Y como dije antes, su gran mayoría continúa desaparecido. Es un crimen, un delito que se sigue cometiendo. Y en virtud de esta investigación que usted hizo, ¿sabe cuántos presos políticos tuvo el partido aproximadamente? Sí, entre 800 y 1.000 presos políticos. Lo que da una suma, sumando 2.400, vamos a poner por abajo, 2.400 muertos y desaparecidos, 800 presos, que pueden ser más, un poquito más. ¿Qué tenemos? 2.400, 3.200, 3.750, que nos quedan 550. Bueno, 550 desparramados en un exilio interior, desparramado en un exilio exterior. Este es, bueno, da prácticamente la totalidad de la militancia partidaria. ¿Y usted, señor De Santi, recuerda en qué año denunciaron la primera desaparición de un integrante del partido? Sí, en 1971 fue desaparecido Luis Enrique Pujal, que era un compañero fundador, dirigente, muy querido por todos nosotros, una gran persona, muchacho de Pergamino, bueno, estudió en Rosario, pero no mucho, porque rápidamente se incorporó y tuvo una activa participación, y en septiembre de 1971 fue desaparecido, y su compañera Susana Gallero fue torturada cuando fue detenida para preguntarle por su compañero, fue torturada. Hay una película que relata la tortura de Susana Gallero, y bueno, y actualmente está desaparecida. Bueno, han encontrado, hace un par de años encontraron los restos digo, querida compañera, porque vivimos 2 años en la misma casa de la organización. Eso fue durante la dictadura militar, ¿verdad? Sí, el 29 ella fue muerta y desaparecida, muerta, herida, no sabemos por qué, se la llevaron, el 29 de marzo de 1976. No, disculpe, yo le había preguntado en qué año es la primera desaparición y usted habla del año 71. Sí, correcto.
Luis Pujal. Bien, después del año 73, de que vuelve, digamos, la vigencia de la democracia, después del año 73, ¿usted tiene registro o conoce de desapariciones de militantes del partido durante esa época? El primer no desaparecido pero sí muerto es el 29 de mayo del 73, un Jiménez de apellido, Eduardo Jiménez, cordobés en la ciudad de Córdoba, estaba haciendo pintadas y fue detenido y asesinado por la policía. Y después recuerdo a los primeros desaparecidos, Rondán y Antelo, y después, bueno, había una lista, me acuerdo por el apellido sonoro, Santa Rosa del Espere, bueno, hay una serie, ahí hay como 25 o 30 compañeros de mediados del año 74, o sea que durante el gobierno constitucional, le voy a dar una cifra que está en el libro, de 104 desaparecidos tuvo el partido durante el gobierno constitucional. Había más muertos, 200 y algo de muertos y 104 desaparecidos. Todavía, hasta el 24 de marzo del 76, era mayor la cantidad de muertos por distintas circunstancias, generalmente asesinados, y menor, la mitad, de compañeras y compañeros desaparecidos. Lo de Roldán y Antelo, ¿se acuerda en qué circunstancias se produce la desaparición de ellos dos? Sí, en la retirada de un intento de toma de un cuartel en la Ciudad Azul, por parte del ERP. ¿Usted supo cuántos integrantes tuvo la Compañía del Monte, Ramón Rosa Jiménez, acá en Tucumán? Aproximadamente. Sí, aproximadamente, en forma permanente, podemos hablar de unos 70 combatientes. En algún momento excepcional puede haber llegado a un poco más de 100, pero circunstancialmente. El número fijo era alrededor de 70, una aproximación. Y un poco a partir de las preguntas que le hizo la defensa y el planteo esto de la cuestión de la guerra, ¿usted entiende, sabe, conoce? Si no conoce, no sabe, me lo dice y lo liberamos de la obligación de responder. Pero ¿usted conoce si esta compañía, que tenía, como usted dijo, entre 60 y 100 integrantes, tuvo en algún momento un control efectivo del territorio, de alguna porción del territorio de la provincia de Tucumán? No, control no. Control, bueno, a la noche protegía la oscuridad, pero control efectivo del territorio no llegó a tener. ¿Le puedo pedir que hable un poquito más cerca del micrófono porque no lo escuché? Sí, no, le decía que, digamos, las horas de la noche, y muy adentrado al monte, que yo no conozco, pero bueno, uno puede imaginar, había cierto grado de protección, pero decir control efectivo del territorio no tuvo la Compañía de Monte. Hay una nota escrita en el diario La Nación, publicada el 13 de febrero del 2005, escrita por Rosendo Fraga, que hace una serie de evaluaciones sobre el operativo Independencia, que también había sido ofrecido como testigo por la defensa, y ahí el autor habla de que el PRT cobraba de manera continua y sistemática peajes en la provincia de Tucumán. ¿Usted conoce eso? No conozco. No conozco y nunca lo escuché. Si hubiese sido una práctica habitual, dado que era una organización muy democrática y fluía mucho la información interna, es muy probable que me hubiese enterado, más que yo integraba cierto nivel de dirección, fui dirigente de 2 regionales, estaba en el comité central, bueno, nunca escuché esto. Por lo que está diciendo, entiendo que usted no formó parte de la compañía, o sea, no estuvo en Tucumán en esa época. No, solamente fui a Tucumán en septiembre del año 74 a un congreso sindical en el marco de un plan de lucha de la FOTIA que se estaba formando, unas organizaciones que después tomaron el nombre de Coordinadora de Gremios en Lucha, o con distintos nombres, distintas provincias,
y se montó un amplísimo operativo represivo, fueron detenidos muchos de los que intentaban asistir al Congreso. Yo recuerdo que para protegernos, terminamos un grupo de militantes, entre los que estaba, más destacado era Agustín Tosco, en una iglesia, porque dado la gran represión que se volcó sobre los activistas obreros y sindicales. Yo recuerdo que en ese momento era delegado de la comisión interna de una fábrica de Ensenada, en la provincia de Buenos Aires, propulsora del grupo Techín. Y pese a que usted no estuvo en Tucumán, pero sí conoce evidentemente mucho sobre lo que pasó en esa época y su libro da cuenta de eso, ¿qué trabajos políticos de base tenía el partido con la población tucumana, con el movimiento obrero tucumano y con qué sectores en particular? Bueno, había un amplio trabajo que viene de principios de la década de 1960, en la universidad, pero sobre todo en los obreros azucareros, muchos sindicatos de Fábrica y Surco, al punto que era tan importante la presencia de la militancia que en el año 65 hubo elecciones en todo el país, o elecciones provinciales, y las posiciones del PRT, y todavía no se llamaba PRT, era Partido Unificado, el nombre lo va a tomar el 25 de mayo de ese año, lleva una propuesta de candidatos obreros al Parlamento capitalista, fue aprobada en todos los ingenios y se integraron listas con los dirigentes obreros y ganaron las elecciones. Entre los diputados elegidos estaba Leandro Fote, militante del partido, y había varios compañeros del peronismo de base y otros compañeros que, sin ser militantes específicos de uno u otra corriente, estaban en el marco de esta lucha que impulsaban estas organizaciones. O sea que la presencia de la militancia del partido en Tucumán es de larga data, muy profunda. Cualquier militante de la ciudad, de Buenos Aires, de La Plata, de Bahía Blanca, del sur argentino, por ejemplo, conocía la leyenda del perro familiar porque era muy grande la influencia de la regional Tucumán en el conjunto de la organización. También había ciudades, Villa Carmela, otros lugares donde la presencia del partido era muy amplia, muy destacada, y los compañeros del partido eran muy reconocidos por la población de estas ciudades de la provincia de Tucumán. ¿Usted sabe si parte de este trabajo político también incluyó a sectores rurales de la provincia de Tucumán, o sea, obreros rurales del surco? Sí, también. Por eso decía, de los sindicatos de Ingenio y Surco. No conozco el detalle, pero sí sé que se trabajaba en el surco también. Sí. Bien. En relación con las acciones que desarrolla la Compañía del Monte, a lo largo del libro se habla en distintos pasajes sobre acciones de propaganda armada. ¿Qué significa eso? Bueno, la propaganda armada puede ser específicamente una propaganda escrita, pero también acciones militares. Refiriéndome específicamente a las acciones militares, en todos los casos, siempre, porque era parte de nuestra concepción, era contra un oponente que estaba armado, no solo que estaba armado, sino que estaba mucho mejor armado, adiestrado y preparado que nosotros. Entonces sí, íbamos a los ingenios, a las ciudades, realizábamos también algunos tipos de acciones militares, pero siempre le vuelvo a decir, respetando las más estrictas reglas de humanismo que podemos imaginar.
Particularmente se habla entre estas acciones de la toma de un pueblo de nombre Acheral. ¿Conoce sobre eso? Sí, Acheral creo que fue... Acérquese un poquito al micrófono. Mayo-junio, creo que fue mayo-junio del 74, que fue una demostración de propaganda armada, no hubo combate militar efectivo, digamos. No se dispararon tiros, sino que hubo una presencia de los combatientes mostrando la presencia en la provincia de Tucumán. De su conocimiento de lo que pasó en la provincia de Tucumán, ¿usted sabe en qué fecha comienza a desplegarse las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad en el territorio de Tucumán? Bueno, hay una fecha que se lanza el operativo Independencia el 9 de ahora se me confunde enero con diciembre, del año 9 de enero del año 75, pero ya la presencia militar y policial, una presencia policial desde mediados del 74, de esta época de lo de Acheral, que había más de 500 policías, 600 policías en la provincia de Tucumán, de fuerzas que venían de fuera de la provincia. ¿Y conoce usted cuál es la estrategia que lleva adelante en primer lugar Vilas como comandante del operativo, la estrategia, digamos, para eliminar a la compañía y después en general en la provincia de Tucumán? ¿En qué consiste esa estrategia? Sí, conozco la estrategia que venía de la escuela, de la experiencia de Vietnam, que era que había que sacarle el agua al pez. Esto mismo habla de la fuerte apoyo popular que tenían los luchadores en la provincia de Tucumán, porque tuvieron que recurrir a la misma táctica que en Vietnam. ¿Qué era sacarle el agua al pez? Era reprimir, matar, desaparecer, perseguir, controlar a la población civil. La primera parte del operativo Independencia fue dirigida específicamente sobre la población civil que podría hipotéticamente apoyar a los combatientes que estaban alzados. Pero bueno, esto fue muy amplio y había apoyo popular, pero fue amplia también la represión a la población civil de las zonas rurales de Tucumán y también de la ciudad. En relación con esto que nos está contando y en relación también con las respuestas que le dio a la defensa cuando le hizo preguntas, que usted dijo, de acuerdo a la doctrina de las Fuerzas Armadas no existió una guerra. ¿En qué se basa para hacer esa afirmación? Bueno, porque nosotros, por eso digo, más allá de las intenciones, no logramos constituir un ejército regular, o sea que no fue el enfrentamiento de dos ejércitos regulares, sino fue un ejército y una fuerza armada regulares en el sentido técnico de la palabra, contra formaciones irregulares de la población que se organizaba y muy precariamente se armaba para resistir la represión y todas las persecuciones de las cuales ya hablé ampliamente. Y dentro de hablando de la doctrina militar, que también hice referencia, la doctrina militar del capitalismo tiene un concepto de aniquilamiento que es el exterminio del oponente. Entonces, en esa doctrina militar, el oponente era la población civil también, entonces había que exterminar a la población civil, levantaron muchos pueblos, colonias, desaparecieron pueblos y colonias de la provincia de Tucumán, por esto de sacarle el agua al pez. Vuelvo a decir, esta era la doctrina militar con la que ellos se movían, que venía de Francia, venía de Argelia, venía de Vietnam, y la aplicaron masivamente en la provincia de Tucumán. A pesar de esto que usted está sosteniendo y que también es la tesis de nuestra acusación, ¿no?, que no existe una guerra,
Los acusados siempre hablan de la guerra contra la subversión, de la guerra contra el terrorismo internacional. Entonces, en el marco de esa construcción, digamos, discursiva y también práctica, yo lo que le quiero preguntar es si usted conoce qué son los convenios de Ginebra sobre el derecho a la guerra. Superficialmente conozco, pero le podría decir que, por ejemplo, aún en un estado de guerra no se puede asesinar a prisioneros, no se puede torturar, ancianos, niños ni adultos. Se han torturado, eso hay decena de casos constatados. La desaparición de las personas tampoco está dentro de las reglas de los tratados de Ginebra, o sea que hay una serie de limitaciones, incluso la utilización de que hable un poquito más cerca del micrófono, de explosivos, que de esas características también están prohibidos por estos convenios. Bueno, ninguna de estas cuestiones que están prohibidas se abstuvo de aplicar el ejército argentino. Cuando digo ejército argentino, entiéndase en el tono que lo dice nuestro querido compañero Osvaldo Bayer, que bueno, aplicaron masivamente contra la población de Tucumán todas estas métodos que están prohibidos por los convenios de Ginebra. Exactamente, esos convenios también hay un protocolo específico. Me opongo a que introduzca cuestiones, ya el testigo ha dicho que lo sabe superficialmente. Lo que está haciendo la doctora Vitar es leer, introduciendo pruebas, valorando. Nosotros hasta este momento no hemos interrumpido, pero ya contestó el testigo, ya dijo, nosotros sostenemos guerra, los acusados no. Entonces, bueno, reformule la pregunta, doctora. Estoy por hablar de los convenios de Ginebra. Tengo que hacerle la pregunta en relación con eso. No es prueba, es ley. Ya dijo que no los conoce. Ha hecho una larga enumeración de hechos prohibidos por los convenios de Ginebra que, si lo conoce superficialmente, de todas maneras, forman parte de la prohibición. Bueno, le voy a formular de otra manera la pregunta. ¿Usted sabe, señor De Santis, en qué circunstancias se produce la mayor cantidad de muertes o desapariciones de combatientes de la Compañía del Monte? Sí, aproximadamente después de mayo del 75, noviembre, diciembre del 75, 76, bueno, durante esos meses, y después, bueno, siguen desapareciendo hasta octubre del 76, que fue muerto el compañero McDonald, después de una larga persecución, y prácticamente hasta ahí hubo presencia del grupo en el Monte Tucumán. Está bien, yo no le preguntaba la fecha, sino el modo, porque en la página 500 de su libro hay una afirmación que no la hace usted, sino que la hace una de las personas que interviene, que dice que la mayoría de las caídas se producen en el llano, es decir, no en combate. Ah, sí, conozco eso, sí, la mayoría se hace en el llano, cuando se entraba y cuando se salía. Bueno, hay casos que estaban en alguna confitería, que estaban tomando el colectivo, la mayoría de los casos, bueno, hay un caso acá me vino hasta afuera, me vino a acompañar un compañero que fue detenido en Catamarca, después de los hechos de un intento de copamiento, que fracasado. Todos los compañeros que fueron cercados en Capilla del Rosario en agosto del 74 fueron asesinados porque dejaron de resistir, porque se les acabaron las municiones, y solamente salvaron la vida 4 militantes que en ese momento habían ido a comprar pan. El resto, los 14 restantes, fueron asesinados fríamente
después de haber sido hechos prisioneros. Bueno, no conozco profundamente los convenios de Ginebra, los detalles, pero después de un combate, después de haber levantado bandera blanca, después de haberse rendido, después que la fuerza no opone resistencia, 14 personas están vivas y terminan todos muertos, eso es un asesinato masivo que viola cualquier norma de Ginebra y de cualquier ética humana del mundo, digamos. Y en relación con las personas que mueren en combate en esa época o en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, ¿qué pasa con los cuerpos de estas personas? ¿Les son devueltos a las familias de los integrantes de la compañía? No, la mayoría son desaparecidos, porque el 24 de marzo del 76 fue una fecha emblemática del golpe, pero en la provincia de Tucumán, lo que acá vivimos a partir del 24 de marzo del 76, en la provincia de Tucumán se comenzó a vivir el 9 de enero del 75, o sea, se vivió desde un año antes. O sea, el golpe militar en la provincia de Tucumán se dio en enero del 75, la presencia masiva, la ocupación del territorio por parte de las Fuerzas Armadas. Es verdad que había un gobierno constitucional que había masacrado en Ezeiza, que tenía 1.500 muertos en todo el país, ordenó el operativo Independencia, que ocupó el territorio, persiguió a la población civil, secuestró, asesinó, como parte de su estrategia francesa, vietnamita, o sea, de los represores de Argelia y de Vietnam, en la provincia de Tucumán. O sea, la provincia de Tucumán vive la dictadura militar desde un año antes. Usted en algún momento, durante las respuestas que le dio a los defensores, habló de que no recibieron el reconocimiento como fuerza beligerante. ¿Hicieron tratativas a los efectos de que sean reconocidos como tales? No le podría precisar. Bien. Le voy a hacer un par de preguntas más y ya lo desocupamos. En primer lugar, quiero preguntarle si usted sabe si es que el PRT tenía como política o como estrategia el ataque a civiles o a instituciones civiles. No, sí sé que no teníamos esa táctica, nunca la aplicamos. Bien. En el marco de esa pregunta, yo quiero preguntarle a usted sobre la evaluación que hace el partido y que está publicado en una de las revistas sobre los resultados de la acción cometida contra el teniente Viola. Bueno, ese hecho no era el objetivo, fue un error, un grave error, en el marco del fragor de la lucha, porque el teniente Viola, hay que decir, usó de escudo a su hija. El error de nuestro compañero fue haber proseguido con el objetivo. Y esto muestra la diferencia entre los militares y los revolucionarios. Ese mismo día, Mario Roberto Santucho, jefe, secretario general, una autocrítica pública y del hecho. Y se suspendieron las acciones similares a las que llevaron a este desgraciado acontecimiento. Por eso cuando me hicieron la pregunta y el defensor habló en plural, yo le dije, porque el presidente me cortó, pero yo, en singular, porque es el único hecho y hemos hecho la aclaración en que fue un solo hecho y hemos hecho la aclaración en la circunstancia que constituyó un grave error reconocido el mismo día por nuestro máximo dirigente. Estamos a más de 40 años de la represión del pueblo argentino y no hemos escuchado
de los responsables el reconocimiento. Día a día se demuestra la diferente actitud de unos y otros, y esa diferente actitud viene de lo que le decía al principio, del carácter, del concepto de aniquilamiento del ejército y las fuerzas armadas, que el aniquilamiento era el exterminio del oponente. No importaba si era joven, anciano, niño, mujer, varón, se podía defender o no podía defender. Era exterminar en cualquier circunstancia. Y finalmente quiero preguntarle qué es lo que sabe usted sobre las circunstancias de la muerte del coronel Larrabure. Bueno, ahí hay una amplia investigación que hizo el periodista rosarino, se me fue justo el nombre, bueno, ya me voy a acordar. Él me llamó a mí para que yo en un programa me hizo una serie de preguntas, pero este compañero periodista demostró ante los tribunales de Rosario la falsedad de las acusaciones que hubo torturas sobre Larrabure y de que pesaba 30 kilos. Todo esto es falso. Larrabure estaba bien atendido, bien se respetaron sus condiciones como ser humano, y Larrabure se suicidó. Esto está demostrado en un juicio que se llevó adelante en Rosario, y del cual bueno, este periodista lo demostró con sumo detalle. ¿Hubo un juicio en Rosario por este hecho? Bueno, ahora que estoy en un tribunal debería ser un poco más cuidadoso en eso, pero sé que bueno, sí, hubo un inicio de juicio, me estaban por llamar para que declararan, finalmente no me llamaron, pero sí sé que se inició un juicio y que bueno, Carlos, creo que se llama el periodista, demostró ampliamente la falsedad de todas las acusaciones que hicieron el ejército, que justamente el caso de Larrabure es muy emblemático, porque el ejército argentino lo utilizó como caso símbolo del trato que le dábamos nosotros a los militares que deteníamos. Bueno, esto quedó absolutamente demostrado que era falso. Muchas gracias, señor De Santis. La doctora Lugones, que representa una de las partes querellantes, le va a hacer una pregunta. Buen día, señor De Santis. Buenos días. Mientras la doctora Vital le hacía unas preguntas sobre el desarrollo del PRT en Tucumán y sobre todo dentro de la zona rural, en los trabajadores del surco, le pregunto respecto a la formación ya de la Compañía de Monte, si usted conoce la historia de uno de los miembros de la Compañía de Monte, su destino, del obrero Tomás Toconás. Si lo conoce. No recuerda si tenía algún seudónimo. No, es un nombre que apareció hace poco en Santiago del Estero. Bueno, no, si no se acuerda no hay ningún problema. Ah, ¿el caído del cielo? Exactamente. No, bueno, pero no le puedo dar más detalle. Bien. No puedo satisfacer esa pregunta. Perfecto. Y es una última pregunta. En su vida personal, en su militancia, ¿usted dijo, militando o era delegado de la comisión interna de una fábrica? Sí, de propulsora siderúrgica Ciudad Ensenada del Grupo Techín. ¿Usted estuvo preso a consecuencia de ese tipo de compromiso o tuvo algún problema ya en su militancia particular? Le estoy preguntando. ¿Cómo fue? ¿Estuvo preso? ¿Cómo incidió su trabajo de delegado en la fábrica?
Sí, bueno, preso no estuve, sí, el día que me retiré de la fábrica fueron a mi casa, no me encontraron, producido el golpe, éramos 3 los principales dirigentes de los obreros, 2 de ellos fueron, uno asesinado por la AAA. Habla un poquito más cerca del micrófono. Que bueno, que uno fue asesinado por el Comando Libertadores de América en enero de 1976 y el otro fue secuestrado en Berisso en el año 76-77. Es decir, que yo podía deducir que el tercero era yo, que estaba siendo perseguido. Efectivamente lo estaba haciendo porque posteriormente logramos obtener la información que la policía y la justicia de aquel momento había ordenado mi captura para ponerme a disposición de las Fuerzas Armadas, que no era ningún organismo judicial. Dicho por mi abogada, de otra manera, ser puesto a disposición del ejército en esos momentos era la condena a muerte. ¿Y usted tuvo que exiliarse o vivió acá dentro del país? Eso no lo entendí, no lo escuché. Sí, bueno, han sido tan grandes las atrocidades cometidas contra miles y miles de argentinas y argentinos, que las cosas que nos han pasado a los que estamos vivos, como que yo, por ejemplo, mi compañera perdió 2 embarazos en esos años, y uno los vivía como un hecho menor, porque, bueno, por todo lo que estuvimos hablando, pero yo me imagino que una familia común en este momento, que una mujer pierda 2 embarazos por el estado de la situación política, es un hecho bastante conmocionante. Bueno, en aquel momento estos hechos conmocionantes resultaban intrascendentes. Bueno, en mi caso sí, salí del país y el resto de mi familia posteriormente también salió del país. Tengo un hermano, José, que también estuvo exiliado. Es decir que la represión llegó sobre mi familia, pero como le dije antes, al lado de las atrocidades parece que esto que nos pasó a nosotros fue una bendición. Está bien, muchas gracias, señor De Santis. Señor presidente, Gracias a usted. se introdujo una cuestión nueva cuando preguntó la Fiscalía, que está relacionada con la muerte de Viola y específicamente con el secuestro de Larrabure. Quiero hacerle al testigo una pregunta en relación a esto. Señor De Santi, hace un momento la abogada de la Fiscalía le hizo referencia a la muerte de Viola y de su hija y al secuestro de Larrabure, y usted respondió. Ahora, en ese marco yo le quiero hacer una pregunta. En este debate declaró un testigo periodista que fue miembro directo de la producción de la revista El Combatiente y Estrella Roja. Y en ese momento sostuvo este periodista que todas las publicaciones hechas en El Combatiente y en Estrella Roja respondían a la realidad de los hechos. ¿Usted sabía la cantidad de hechos publicados en esas revistas, de hechos delictivos, de muertes, de asaltos, de atentados con bombas que se atribuye el ERP? Señor presidente, que diga el señor defensor a quién atribuye esos dichos. Porque A la revista... No, ¿a qué testigo atribuye esos dichos? Señor presidente, ¿por qué tengo al señor Bader? Eso ha dicho el señor Bader en la audiencia. Perdón, nunca dijo eso. Disculpe, señor presidente, la repregunta tiene que estar referida a Viola o a Larrabure. Esta pregunta no tiene nada que ver con Viola ni con Larrabure. Como que, bueno, ¿cuánto tiempo estuvo secuestrado por el ERP el señor Larrabure, el señor De Santi? ¿Puede ser más de un año? Sin entrar en la discusión del modo en que haya muerto, puede ser que haya estado detenido en un sótano más de un año, detenido
no digamos secuestrado, detenido por el ERP más de un año, señor Larrabure, porque lo que se cuestiona es cómo murió, no dónde estuvo. Carlos del Frade, ahora me acordé, es el periodista. Si quieren más detalles le pueden preguntar a él, pero sí, Larrabure estuvo varios meses detenido, bien alimentado, bien tratado, nunca recibió un golpe. Usted sabe. Nunca recibió un golpe. Le estoy contestando, señor. Sí, pero ya me contestó la pregunta, No le contesté, Quería saber cuánto tiempo estuvo detenido. No me interrumpa, por favor, no me interrumpa. ¿Sabe que el señor Viola bajó del auto después de que le disparó? La pregunta y lo queda testigo. Y la pregunta, si la pregunta y permite que le conteste. Pero es que ya me contestó lo que yo quería, señor presidente. Estoy y en las preguntas puede dar la respuesta completa de lo que piensa. Muy bien, quiero saber entonces. Además, testigo de concepto. Entonces le tiene que dejar desarrollar su idea de concepto. Usted le repregunta antes de terminar. No. Que conteste. ¿Otra pregunta cuál es? No tengo más preguntas, esa quiero saber cuánto tiempo estuvo detenido Larrabure en un sótano y si sabe que el señor Viola se bajó del auto por proteger a la hija que quedaba en el auto, ¿no? Por favor, déjeme hablar, porque ya por tercera que me interrumpe. Le estaba contestando porque este es el fondo de la cuestión. Por eso usted me hace esa pregunta. El fondo de la cuestión era el trato. Nuestros compañeros y nuestras compañeras eran sistemáticamente torturados con picana eléctrica, con submarino, con otros métodos de tortura feroces durante días, semanas y meses. Y Larrabure, que estuvo detenido por nosotros, ni una caricia recibió, ni un golpe, nada. Fue tratado de acuerdo al trato que corresponde a un detenido y a los seres humanos. Esta es la respuesta que yo tengo ante su pregunta. Muchas gracias, señor. Buen día. El doctor Hugo Cataldi, cuarto juez, le va a hacer una pregunta. Buenos días, señor. Buenos días, doctor. Una pregunta. ¿Usted sabe si el Ejército Revolucionario del Pueblo, la actividad del Ejército Revolucionario del Pueblo fue declarada ilegal? Sí, fue declarada ilegal. Nos decían la ODI, la organización declarada ilegal por el gobierno peronista en el año 73. Exactamente, el 24 de septiembre del 73 fue declarado ilegal por el decreto 1454 firmado por el señor Lastiri. Sí. A pocos días de que asumiera el general Perón la presidencia de la Nación con el 62% de los votos. ¿Eso lo sabe usted? Correcto. Sí, lo sé, sí. ¿Usted sabe el fundamento de ese decreto, de por qué declaraba ilegal al Ejército Revolucionario del Pueblo? Bueno, por toda nuestra actividad política y porque habíamos hecho una primera acción militar en septiembre del año 73. Que lo que demuestra esto, la falsedad de las operaciones militares del ERP durante el gobierno de Cámpora, incluso de los primeros meses del interinato de Lastiri. Esto es lo que demuestra las falsedades anteriores. Bueno, gracias. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, que acá se han referido al atentado al capitán Viola y a María Cristina y María Fernanda, que es la otra hija. Concretamente, ¿usted sabe si quienes participaron de ese atentado fueron de alguna manera recompensados, ascendidos, recibieron algún tipo de condecoración por ese hecho? Pero muy por el contrario, lo acabo de decir, fueron sancionados por por los tribunales de nuestra organización. Recibieron una sanción. ¿Cómo van a ser ascendidos o felicitados por cometer un error? Un error muy grave cometieron y por eso fueron sancionados. Al punto que se suspendieron las operaciones de ese tipo, como ya dije, y
escribió el mismo día en el editorial del Combatiente. Pueden leer el editorial del Combatiente inmediato, posterior al hecho, para tener los términos concretos. Y ya que me viene con este tema, perdónenme si hay un tono que no correspondía por su pregunta, que venga un poco de antes. Cuando detectamos un agente filtrado en nuestra fuerza que entregó a nuestros compañeros en Monte Chingolo, hecho por el cual murieron 55 compañeros nuestros, y tanto había entregado antes, Mario Roberto Santucho escribió también ante este hecho que, pese a haber sido responsable de la muerte y desaparición de más de 100 combatientes y militantes, se lo debía tratar con todo respeto, y el interrogatorio tenía que ser demostrando la superioridad intelectual e ideológica y no obtener información por medio de malos tratos, vejámenes y otro tipo de agresiones físicas. Esta era la moral nuestra, la moral de nuestros militantes, la moral de nuestros combatientes, y que se aplicó a lo largo y a lo ancho del país, y en particular se aplicó en la zona de mayor beligerancia, que fue la provincia de Tucumán. Bueno, una última pregunta, simplemente si lo sabe, si no lo sabe, de todas maneras es público y notorio. ¿Usted conoce el contenido del documento reservado del Consejo Superior Peronista del 1 de octubre del 73? No, emitido fundamentalmente por el homicidio de Rucci, ¿no? No escuché, ¿conoce o no lo conoce? Perdón. No lo conozco. Muy amable, gracias entonces. Tengo, señor presidente, una pregunta a partir de lo que ha dicho el testigo. Señor De Santi, cuando usted habla de esa persona infiltrada en la organización, ¿se refiere a quien tenía como alias El Oso? Sí, exactamente. ¿Cuál fue la condena que recibió El Oso por esa infiltración? No escuché. ¿Cómo fue condenado El Oso por ser infiltrado? ¿Cómo lo condenó el ERP? ¿Qué condena recibió? Bueno, la condena que corresponde a los traidores. ¿Cuál es? Una condena, que eran jueces. Bueno, ¿usted no sabe lo que es un traidor? Pero le pregunto, ¿qué pasó con El Oso? ¿Lo mató el ERP? El ERP resolvió aplicarle la pena máxima por traición a la revolución y a la organización, y haber entregado la vida de más de 100 militantes nuestros. Y la pena máxima era la muerte. ¿Sí? Bueno, ya está respondido, señor. ¿Qué gracias. Que le diga? Muy bien, muchas gracias. Le puse como ejemplo esto, porque tenía que ver con lo de Viola, no tenía que ver con lo de Monte Chingolo, para que le demostrar el trato que recibían, con el caso de la Rabure. Muy bien. Muchas gracias, está desocupado. Señor presidente, quisiera... Puede retirarse. Pero en la parte habla. Siempre sí le vamos a dar la palabra, pero cuando se retire el testigo. Se puede retirar. Muchas gracias. Estamos esperando la videoconferencia en Salta, señor presidente, ¿no? Sí, 5 minutos de cuarto intermedio. Muchas gracias, está desocupado el testigo. Y ya le vamos a dar la palabra al señor Lazarte después. Ahora, si está relacionado con esto, dígale que no la quiere. Dígaselo usted. Yo voy a hablar y déjeme que yo exponga lo que a mí me parece que tengo que exponer. No me digan qué es lo que tengo que hacer. Le pido por favor. Totalmente. Bueno, que el enojo sea con los enemigos, no entre nosotros. También. Es razonable que hablar, dar su criterio. Pero que esto se No dicen cuestionamiento. no lo pueden matar cuando ¿Cómo? sale, digo. No lo dicen para cuestionar. ¿Dónde está el Pero no, le estoy diciendo. Le estoy diciendo. Si sos el enojado. Es una cosa, pero... No se enoja. Ay,
Ay, no, mi papá no está bien. Por favor, les pido. ¿Dónde está este Perdón. Los enemigos están ahí, no están acá. O sea que mantengamos la calma, están ahí, no acá. Nosotros somos camaradas. Es razonable lo que él dice por ahí, que con la presión del momento, él quiere tener autonomía en lo que va a decir, es razonable. No solamente autonomía, porque yo quería que el tipo esté. Sí, pero no le puedo exigir al tribunal, déjelo a él sentado ahí para que me responda. Eso está claro, además, eso ha pasado en otro juicio, ¿no? Sí, bueno, estoy viendo en internet los libros publicados por el tipo este. Pero Libro, habría que Vencer o morir. decírselo al juez. Que por Historia favor, del PRT, documentos. Tomo 1 ampliado en 2 volúmenes. Buenos Aires, Nuestra América, volumen 1, 2004 y volumen 2, 2006. Esto es una payasada. Después, el PRT y el peronismo. Buenos Aires, Nuestra América en el año 2004. Y la historia del PRT, él por sus integrantes. Aquí este tipo tuvo... Doctora Denise. Buen día, doctora. Doctor Casa, ¿me Buen día, ya vamos a comenzar con la declaración. ¿Me escucha o no? Sí, perfecto. ¿Usted me escucha? Señor presidente, ¿me escucha? No, después. Sí. Comodoro Pi, por favor, ¿pueden bajar el micrófono? Sí, porque vamos a tomar directamente las declaraciones de Salta, de los soldados, de los ex soldados, y después le vamos a dar uso a la palabra. Ahora, doctora Denise, ¿me escucha? Sí, lo escucho, señor presidente. ¿Usted me escucha? No le escuchamos bien. A ver. No sé el volumen, creo que está al máximo. Si lo puedo manejar desde acá. A ver, un segundito. ¿Ahí me escuchan? Le estamos escuchando ahora, pero no es suficiente. ¿Está con el máximo de volumen? Sí, me parece que sí. Igual voy a intentar aumentar. Ahí me estoy escuchando bien. Bien. Pase el primero de los testigos. Bien, un segundito.